Una de las cosas que siempre le pido cada domingo es pongan atención y pónganse atentos a lo que Dios les quiere hablar. Yo sé que Dios te va a hablar el día de hoy porque su palabra, cada vez que leemos su palabra, es Dios hablándonos, Dios revelándose a nosotros. Así que pon mucha atención, no te distraigas, no empieces a decir, oh, hijo, esto le queda re bien a mi suegra o esto le queda re bien a mi mamá o a mi papá. No, ¿qué te está hablando Dios a ti? Dios te está hablando? ¿Sí que eso no? ¿Te reíste? Ah, ok. ¿De la suegra o qué? ¿Qué te está hablando? ¿Qué te está hablando? ¿Qué te está diciendo? Y vale la redundancia, y estoy haciendo una redundancia ahí. ¿Qué Dios te está hablando a ti? No a tu vecino, a ti. Pon atención porque Dios te quiere hablar. Amén. ¿Estamos listos? Amén, 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 amén. Bueno, esta semana estamos continuando con nuestra serie de predicaciones que se llama Como Jesús. Durante este año vamos a estar hablando, predicando acerca de todo el Evangelio de Marcos, y lo hemos dividido en diferentes temas para darle un poquito de progresión y entender cómo la narrativa del Evangelio se va desarrollando. La primera serie, que tuvo 8 predicaciones, hablamos acerca del Rey inesperado. ¿Quién es Jesús, verdad? ¿Quién es Jesús? ¿Qué vino? ¿Cómo vino? ¿Qué vino a anunciar? ¿Cómo llama a sus discípulos? ¿Cómo es su reino? Empieza a revelarnos diferentes cosas. Y después de eso hablamos acerca de justo enfrente de ti. Hablamos como muchas veces podemos ver, o Jesús se ha revelado a nosotros, lo tenemos enfrente de nuestra vida, nos está hablando, nos está queriendo guiar, y hay veces que no sabemos o simplemente no lo podemos ver, no entendemos qué está haciendo. Esa fue la segunda serie. También hablamos de ocho predicaciones, y ahora estamos hablando acerca de ser como Jesús. Así que vamos a continuar con esta serie, y hoy vamos a estar en el texto en Marcos, en el capítulo 9, del versículo 1 al 13. Saquen sus Biblias, abren sus Biblias ahí y no se me distraigan, pero pongan muchísima atención. Entonces, la semana pasada, para los que no vinieron, llegamos a uno de los momentos más importantes en el Evangelio de Marcos. De hecho, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 del Evangelio de Marcos vemos la narrativa. Acordémonos, la carta o el Evangelio de Marcos es una carta, la cual tiene una introducción, tiene un desarrollo, tiene un clímax y tiene una conclusión, ¿verdad? Y hay una idea principal que Marcos está transmitiendo, y esa idea principal es revelarnos quién es Jesús y hacernos entender que tú y yo, como creyentes o discípulos de Jesús, tenemos que vivir como Él vivió. Y esto que nos habla en Mateo, que es la idea central del libro del Evangelio de Mateo, es que Jesús vino a servir y no a ser servido. Pero en este desarrollo de su carta hay un tema o una pregunta central que es muy importante para que tú y yo podamos entender y seguir a Jesús de la manera correcta. Y esta pregunta la contestamos la semana pasada, y era la pregunta relacionada con: ¿quién dices tú que yo soy? Jesús viene con sus discípulos, los lleva a Cesarea de Filipos, y en medio de este ambiente, en medio de este lugar donde hay diferentes ideas, diferentes formas de vivir, diferentes tipos de creencia, Jesús llama a sus discípulos y les dice: ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Verdad? Y los discípulos le contestan, bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres tal, otros dicen que es un profeta, lo que sea. Y Jesús termina volteando a ellos y les dice: pero tú, ¿quién dices que yo soy? ¿Tú quién dices que yo soy? Y esto es un tema crucial, es la pregunta más importante, porque desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, al llegar a este momento, en el versículo 37 del capítulo 8, Marcos ha construido su narrativa, ha escrito su carta. ¿Para qué? Para que la gente, para que sus discípulos conozcan quién es Jesús, cómo era Jesús, qué era el reino, cómo era el reino, cómo se opera, las estructuras del reino de Dios, para que al final del día, delante de sus discípulos, Jesús venga y les diga: ¿quién eres? ¿Quién dices tú que yo soy? Y vemos que Pedro responde de una manera correcta, y Pedro les dice: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Ahora, durante toda esta narrativa hay momentos específicos que se les llama como momentos, yo les puedo llamar como momentos bisagras, donde la historia, la narrativa de Marcos cambia.
Cambia de una manera abrupta, cambia de una manera fuerte, porque empieza a ser y a revelar a Cristo, o Cristo revelándose de una manera más profunda. Lo primero lo vemos, ¿verdad? Vemos a Jesús en todos esos capítulos, vemos a Jesús haciendo milagros, ¿verdad? Sanando a los enfermos, echando fuera demonios, y toda la gente está contenta, está súper impresionada, se asombra de la autoridad que tiene, se asombra de la sabiduría que tiene, se asombra de los milagros que hace, tiene poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, el mundo espiritual, sobre las enfermedades, y la gente está súper feliz porque Jesús está arreglándoles la vida, ¿verdad? Pero de repente Jesús empieza a corregir la manera de pensar de estas personas, porque ellos lo veían y decían, wow, este hombre es muy grueso, está hablando cosas de Dios, pero empieza a hablar cosas que van contrarias a las que yo creo. Y entonces la gente empieza a levantarse en contra de Jesús y ya no lo empiezan a ver con tanto amor. Dicen, a ver, Jesús, mientras que tú no cambies mi vida, sigue haciendo tus milagros, sigue haciendo lo que tú quieras hacer, pero no te metas con lo que creo, no te metas con lo que siento, no te metas con mis prioridades, no te metas con mi forma de creer, de vivir, de hacer. Porque si te metes con eso vamos a tener problemas. Hasta el punto en donde viene Jesús y es confrontado porque lo quieren asesinar. Dice que hay un complot para matar a Jesús entre los fariseos, los saduceos, la gente que está en contra de Jesús. Dicen, vamos a matarlo. Y ahí es un momento bisagra, es un momento, es un parteaguas, porque desde ese momento Jesús empieza a cambiar su predicación. Ya no solamente está haciendo milagros y hablándole a la gente y diciendo parábolas. Desde ese momento donde él sabe que la gente lo quiere matar, él dice, ahora es el tiempo en donde yo tengo que entrenar a mis discípulos, tengo que preparar a mis discípulos. ¿Por qué? Porque yo voy a morir y ellos van a ser los que van a continuar mi obra en esta tierra, van a llevar mi mensaje y ellos tienen que entender primeramente quién soy yo y qué es lo que yo vengo a enseñar. Entonces ahí hay una bisagra y cambia el tema de una manera radical. Y sí, Jesús sigue haciendo milagros, reacciona con compasión, ¿verdad?, hacia la gente, pero él empieza a enfocarse en sus discípulos, los manda a predicar, los manda a echar fuera demonios, los deja de simplemente ser observadores de lo que Jesús hacía y dice, ahora tú tienes que ser parte de lo que yo haga. Y empieza a enviarlos a predicar, a hacer milagros, a sanar enfermos, ¿verdad? Y a echar fuera demonios. Y los discípulos están increíblemente asombrados. Dicen, wow, esto es increíble. Y hablábamos de cómo Jesús, muchas veces tú y yo podemos ser espectadores de lo que Jesús hace, lo que Jesús hace en la vida de otras personas, en otras familias, en otros matrimonios, en otras relaciones con sus hijos, con sus padres. Y podemos ver que Dios se mueve, pero eres un espectador. Y vemos cómo Dios empieza a llamar a sus discípulos, tú y yo somos discípulos, ¿verdad? Los empieza a llamar, ¿para qué? Para ser partícipes de su obra. Porque a partir de hacerlos partícipes, lo que Él logra es que tengamos una mayor comprensión de quién es Él y por ende un mayor compromiso con su llamado y con su obra. ¿Me van siguiendo? Entonces ahí hay un parteaguas. Ahora, el siguiente parteaguas que vemos en esta historia es el versículo 37. Jesús viene y les dice, a ver, yo necesito que ustedes entiendan quién soy yo. Entonces les hace la pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Y todos le empiezan a decir, pero dice, pero ¿tú quién eres? ¿Tú quién dices que yo soy? ¿Tú quién dices que yo soy? Y es una pregunta que es muy fuerte y lo predicamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque esas preguntas tienen el poder de definir tu futuro, tienen el poder de cambiar tu vida de una manera drástica y radical. Y eso se relaciona con la manera en que lo contestes. Es como aquellas preguntas, les decía la semana pasada, cuando te preguntan, ¿te quieres casar conmigo? Eso va a cambiar tu vida, ¿verdad? Cambia tu vida, cambia tu futuro, cambia la forma en que vas a ordenar tus prioridades, cambia la forma en que vas a vivir, en que vas a gastar tu dinero. ¿Por qué? Porque es un parteaguas. Esta pregunta que Jesús le hace a sus discípulos es, ¿sabes qué? Quiero saber, después de estos 8 capítulos, después de todo este tiempo que he estado contigo, que me has visto echar fuera demonios, que me has visto sanar enfermos, que me has visto multiplicar el pan, que me has visto mostrarte mi reino, quiero que tú me digas quién soy yo. Y Pedro contesta, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Y por primera vez los discípulos vemos que
que contestan o que expresan claramente quién era Jesús. Por primera vez dicen, tú eres el Cristo, ¿verdad? Y en Marcos no lo vemos, pero en Mateo dice, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero inmediatamente después de que Pedro dice esto, ¿verdad? Vemos algo muy importante y descubrimos que es posible responder correctamente a la pregunta de quién es Jesús y aún así no entender qué significa seguirlo. Tú puedes decir, tú eres el Mesías, pero no entiendo muy claramente qué significa seguirte. Pedro reconoció la identidad de Jesús, pero lo que no aceptó fue el camino de Jesús. Vemos ahí inmediatamente que cuando Pedro confiesa que él es el Mesías, Jesús cambia su narrativa y ahí es otra bisagra. Ahí hay otro parteaguas. El primer parteaguas fue cuando ¿qué? Cuando querían asesinar a Jesús y él empieza a entrenar a sus discípulos. El siguiente parteaguas es cuando contestan correctamente quién es Jesús. La semana pasada yo les hice esa pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Y todos ustedes respondieron, ¿sabes qué? Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi Redentor, Él es mi soberano, ¿verdad? Empezaste a decir tantas cosas, ok. En ese momento se hace un parteaguas y ahora Jesús les dice, ¿sabes qué? Pero yo, que soy ese Mesías, voy a morir en la cruz. Tengo que morir, tengo que ser rechazado, tengo que ser expuesto, tengo que morir y tengo que levantarme el tercer día. Y Pedro y los discípulos se quedan así, espérate, no, es que el Mesías que nosotros esperamos es un Mesías triunfante, un Mesías que tiene poder, un Mesías que tiene autoridad, un Mesías que viene a humillar a los imperios que nos han subyugado, es un Mesías que viene con poder y autoridad. No. ¿Por qué estás hablando de que tienes que morir, Jesús? ¿Por qué? Porque Pedro quería redefinir quién era Jesús. Y Jesús dice, es que no se trata de que tú definas quién soy yo, sino que yo te revele quién verdaderamente soy y cómo actúo y cómo es mi reino. ¿Me van siguiendo? Y esto es lo que hoy vamos a hablar en este momento. Quiero que entendamos. Una vez tú el domingo pasado dijiste, Jesús es esto para mí. Ok, perfecto. Y ahora significa, toma mi cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Inmediatamente les dice, ¿sabes qué? Yo voy a morir. Y Pedro le dice, Señor, que no te pases. Y Jesús voltea y le dice, aléjate de mí, Satanás. Aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque quería tentarlo para buscar otra forma diferente de convertirse en ese rey. Y Jesús dice, no, aléjate de mí. Y en ese momento Jesús dice, y si tú quieres ser mi discípulo, ¿qué dice? Toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Y le dice, ¿sabes qué? Yo soy un Mesías que voy a triunfar sufriendo, muriendo, poniendo mi vida para la redención de muchos. Y tú como mi discípulo tienes que aceptar eso. Y Pedro lo rechaza. Pedro no reconoció la identidad de Jesús y lo que no aceptó fue el camino de Jesús. Él sabía quién era Jesús, pero no quería caminar con Jesús. No quería que Jesús caminara eso porque quería un Mesías glorioso, pero no un Mesías sufriente. Quería una corona, pero no quería una cruz. Quería un reino, pero no quería un sacrificio. Había un conflicto en la mente de Pedro, en la mente de los judíos. Había un conflicto porque el Mesías que iba a venir a restaurar todas las cosas en nuestra vida, en el reino de Israel, el que iba a traer la gloria, ¿verdad? Nuevamente a Israel, era un Mesías que tenía un poderío militar, no un Mesías sufriente. Y había un conflicto en él. Había un conflicto en Pedro. Pedro quería convencer a Jesús de que Jesús se hiciera lo que él quería que Jesús fuera para él y no aceptar verdaderamente lo que Jesús debía de ser para él. ¿Me van siguiendo? Y ahí nos encontramos muchos de nosotros. Y siendo honestos, ¿verdad? Muchas veces nosotros tampoco somos tan diferentes como Pedro. Nos gusta hablar de victoria en la iglesia, nos gusta hablar de bendición, nos gusta hablar de propósito, nos gusta hablar de gloria, pero cuando Jesús habla de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz y seguirle, la conversación cambia. Es ese tiempo de bisagra en donde dijeron, ¿sabes qué? Espérate. Todo estaba bonito mientras todos me decían que tú ibas a ser color de rosa, mientras tú no te metías con mi familia, no te metías con mis deseos, con mis anhelos, no te metías con mis rencores. Pero de ahora te estás metiendo ahí y hay una bisagra. Es lo que le está pasando a Pedro. Está diciendo, esto no
puede ser. Y después de la confesión de Pedro, Jesús comienza a enseñar algo a los discípulos que no estaban preparados para escuchar. El Mesías debía de sufrir. El Mesías debía de sufrir. Y una de las cosas que es súper importante que entendamos es que la vida cristiana incluye sufrimiento. Incluye sufrimiento. El Mesías debía de ser rechazado, debía morir. Y si ellos querían seguirle, también ellos tendrían que sufrir, tomar su cruz, negarse para seguir a Jesús. No entienden cómo un rey puede sufrir, no entienden cómo el Mesías puede morir, no entienden cómo la gloria y la cruz pueden coexistir. Y antes de continuar en el camino hacia Jerusalén, Jesús hace algo extraordinario, les permite ver por un momento cómo termina la historia. Y esto está increíble. ¿Me van siguiendo? ¿Estamos claros? Está increíble. Pongan mucha atención. Marcos capítulo 9, versículo 1 al 4. Lo primero, cuando tú terminas de leer los versículos del 8 hasta el 37, ¿verdad? Terminas con una 39, ¿verdad? Terminas con una nota como que, híjole, Jesús se va a morir. El Mesías se va a morir. Esto termina como en tragedia. Esto termina en tragedia, pero Jesús empieza a predicar en el versículo 1 del capítulo 9 y les dice, y añadió, les aseguro que algunos de aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios. ¿Cómo? Llegar, ¿cómo? Con poder. Llegar con poder. Lo primero que Jesús les dice, ¿sabes qué? Entiendan algo, el reino de Dios es más glorioso de lo que la cruz es dolorosa. Lo primero que les quiere enseñar a sus discípulos, dice, ok, aquí hay un parteaguas. Ya no se trata de que me digas quién soy yo para ti. Ahora se trata de que entiendas qué significa mi identidad en tu vida. Y empieza a avanzar la narrativa. Jesús dice, ok, ya me dijiste que yo soy el Mesías, ya me dijiste que yo soy el Cristo. Perfecto, muy bien. Ahora, dime qué significa seguirme para ti. ¿Qué significa seguirme para ti? Después de que les dijo, toma tu cruz, niégate a ti mismo, sígueme. ¿Qué significa eso? ¿Qué significan esas palabras? ¿Cómo se ven esas palabras? Y Jesús empieza en el versículo 9 y les dice, pero ¿saben qué? Les aseguro que algunos de ustedes verán el reino venir con poder antes de que mueran. Esto está cañón. Pongan mucha atención porque está cañón. Y después dice el versículo 2, dice 6 días después. Jesús los dejó así en ascuas. ¿Y saben qué? Algunos de ustedes no van a morir sin antes ver el reino viniendo con poder. ¿Verdad? Pero yo creo que los discípulos son muchas veces, o eran muchas veces como nosotros somos. Nos quedamos con la nota pesimista en vez de la nota optimista. Y están, híjole, pues Jesús, ¿cómo va a ser esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué pasa aquello? ¿Y por qué pasa esto? Y vean, está cañón. Dice, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y los llevó a una montaña alta donde estaban como solos. Y ahí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se les aparecieron Elías, Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Imagínense esta escena. Acaba de terminar Jesús diciéndoles, el Mesías tiene que sufrir, el Mesías tiene que ser rechazado, el Mesías tiene que morir, ¿verdad? El Mesías va a sufrir. Y de repente se los lleva, ¿verdad? A un monte y les dice, ¿saben qué? Vean mi gloria. Y esto es algo impresionante. Quiero que lo entendamos porque Jesús le está mostrando quién Él es verdaderamente. Les está revelando quién es Él, cómo es Él, su gloria total en ese momento. Imagínense que Jesús viniera en este momento aquí, se parara resplandeciente, lleno de gloria, lleno de poder, con su presencia que emana amor, paz, ¿verdad? Que emana propósito, que emana consuelo. Imagínense que llegara aquí Jesús. Todos tus problemas, todas tus quejas, todas tus preocupaciones se irían en un instante porque estarías
frente a frente, cara a cara, mirando a Jesús, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No al Jesús que de repente leemos y no entendemos quién es. No al Jesús que de repente lo vemos, pero no lo vemos claramente, como Jesús hizo el milagro con ese hombre, ¿verdad? Que lo sana y dice, veo poquito, veo como que personas, pero se ven como árboles. Y Jesús vuelve a orar por ellos y ahora ve correctamente. Jesús en este momento lleva a estos discípulos que valga mencionar que son los más cercanos. Son la gente más cercana. Jesús siempre se movió en círculos de cercanía, ¿verdad? Eran las multitudes, eran los discípulos, eran los 12 y eran ¿quiénes? Los 3. ¿Por qué Jesús llamó a estas 3 personas? Porque eran los más cercanos. ¿Por qué? Porque eran los que más buscaban de Jesús, los que más querían saber de Jesús, los que más querían tener intimidad de Jesús, los que querían estar ahí. ¿Y saben qué significa esto? Que Él llamó a estos que eran más cercanos, porque la cercanía con Dios nos va a revelar cosas más profundas de Dios. Dios se place en revelarse a ti cuando tú buscas más. Tú puedes venir a la iglesia, oír un sermón, salirte por aquí y decir, ay, qué padre estuvo, qué padre, Dios me habló, Dios me dijo esto y aquello. Pero cuando llegas a tu casa y dices, a ver, pero espérame, vuelvo a leer este versículo, porque aquí hay algo que a mí me impresionó, aquí hay algo. Esa cercanía, Dios dice, déjame te revelo un poco más. Déjame te muestro un poco más. Y esto es lo que está haciendo aquí con Juan, con Jacobo y con Pedro. Dice, los llevó a la montaña y ahí en la montaña Jesús se transfigura y empieza a resplandecer. La gloria de Dios empieza a resplandecer y de repente ven a Elías y de repente ve a Moisés y están platicando con Jesús. Imagínate ahora, ¿cómo sabían que era Elías y que era Moisés? ¿Cómo supo Pedro que eran Elías y Moisés, Jacobo, Pedro y Juan? ¿Cómo supieron? Porque Dios se los reveló. Dios les reveló, Dios les mostró quién eran estas personas. Muchas veces empezamos este pericope o esta sección de la Biblia en el versículo 2, cuando suben a la montaña, pero realmente empieza en el 1. Empieza en el 1, porque el versículo 1 es la clave para entender todo este pasaje, para realmente entender la narrativa de lo que Marcos verdaderamente está diciendo. Una cosa es que podamos predicar algo acerca de este pasaje y digamos, bueno, en este pasaje podemos ver la revelación de la gloria de Dios, o podemos ver tal y tal, diferentes temas, pero una cosa es lo que Marcos está diciendo en su narrativa, lo que está enseñándonos. Y aquí vemos, ¿verdad? En esta clave vemos que Jesús declara algo. Dice, les aseguro. ¿Qué dice? Te aseguro. Te aseguro. Imagínate a Jesús diciéndote, te aseguro, brother. Te aseguro, ¿verdad? Que algunos de aquí. ¿A quién se refería? A Pedro, Jacobo y a Juan. ¿Quiénes eran ellos? Los más cercanos. ¿Quiénes eran ellos? Los que más hambre tenían de Dios. ¿Quiénes eran ellos? Los que más estaban en la presencia de Jesús. Ellos. Dice, les aseguro que algunos de ustedes, ¿verdad? No sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. Y a los 6 días pasa la transfiguración. Y esto no es coincidencia. ¿Por qué? Porque Marcos quiere que conectemos estas dos historias. La historia de la transfiguración y la historia de este mensaje que les dijo, ustedes les aseguro que verán el reino de Dios venir con poder antes de que prueben la muerte. La transfiguración es una demostración anticipada de la promesa de Jesús. Es una manifestación del reino viniendo con poder, es una invasión del futuro en el presente y es literalmente una ventana abierta hacia la gloria venidera. ¿Qué significa esto? Que por unos momentos los discípulos contemplaron lo que ya es una realidad en la atemporalidad de Dios y un día será una realidad permanente para ellos. Y ahorita todos se quedan con cara de ¿qué? Ahí les va. Esto está bien cañón. Dios es un Dios atemporal. En Él no pasa el tiempo, ¿verdad? Él habita fuera del tiempo, fuera del espacio y fuera de la materia. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? En Génesis capítulo 1 nos muestra las cualidades de Dios, ¿verdad? Que Él no es restringido por el tiempo, ni por el espacio, ni por la materia. Él crea cosas sin tener materia. Nosotros, ¿verdad? Hacemos cosas en base a la materia que tenemos, ¿verdad? Vivimos en un tiempo, tenemos presente, tenemos pasado y tenemos
futuro. Dios no tiene presente, pasado y futuro. Dios es pleno. Él es el alfa y Él es el omega. Él es el principio y Él es el fin. Él está desde arriba viendo todo lo que está pasando. Él ya sabe con su omnipotencia, con su omnisciencia y con su omnipresencia. Él sabe todas las cosas. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Él está ahí. Ahora, Dios cuando esto está muy cañón. Porque muchas veces si no entendemos este pasaje correctamente podemos decir, bueno, pues Jesús brilló. ¿No? No. Lo que está pasando en este pasaje es que Dios abre una ventana y les muestra lo que ya es una realidad. ¿Me van siguiendo? Les muestra lo que es una realidad. Dice, miren, esto es lo que es. Y al abrir esa ventana, ven a Jesús resplandeciendo con poder y con gloria. Ven a un Jesús resplandeciendo porque es un Jesús que ya ¿qué? Que ya murió, que ya resucitó y que ya fue glorificado. Pero lo están viendo en su tiempo, en su espacio, ¿verdad? Y Dios les permite ver algo que ya es realidad en lo eterno, pero que todavía no es realidad en el tiempo de nosotros. No lo podemos palpar, no lo podemos ver ahorita, pero eso no significa que ya no sea real. ¿Sí me estoy explicando? Eso ya es real. Esa es nuestra realidad. La Biblia nos dice que tú y yo estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Y tú dices, ¿yo ya estoy sentado? Sí, espiritualmente, debido a la obra de Dios, tú y yo ya hemos sido posicionados en ese lugar con Dios, con Cristo. Ya estamos posicionados ahí. Carnalmente, temporalmente, seguimos aquí, pero nuestra posición en Cristo ya está ahí. Es, por ejemplo, dice la palabra de Dios que Dios instituyó a algunos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, ¿a fin de qué? De perfeccionar ¿a quiénes? Di conmigo, a los santos. Di conmigo, yo soy un santo. Ahora, pues no sé cómo, pero soy un santo. ¿Verdad? Porque me conozco, ¿verdad? Yo sé qué onda conmigo. Yo no soy un santo, pero sí soy un santo. ¿Por qué? Porque soy un santo debido a la obra de Cristo. Y Cristo dijo, consumado es. ¿Qué significa? Ya está hecho. Delante de los ojos de Dios, debido al sacrificio de Cristo, yo soy santificado, justificado, purificado. Yo ya soy perfecto debido a la obra de Cristo. Vamos bien. Vamos bien. Esa es mi postura. Aunque ahorita, en este tiempo, en este espacio, estoy pasando por un proceso de santificación. Pero por eso Dios te llama santo, a fin de perfeccionar a este santo. ¿Vamos bien? ¿Sí me están siguiendo? Ahora, esto está cañón. Cuando abre esta ventana, Dios nos está mostrando a Jesús glorificado reinando. Lo que nos está mostrando ya ese es el reino de Cristo establecido en la tierra. Y estamos viendo los discípulos y nosotros a través de la Escritura, estamos viendo a ese Jesús ya glorificado, ya conquistado, ya en autoridad, ¿verdad? Vemos a este Jesús reinando verdaderamente como Él es, con esa gloria que al verlo como hombre durante el capítulo 1 hasta el capítulo 8, lo veíamos como un hombre, ¿verdad? Lo veíamos como alguien que hacía milagros, la gente decía, es un profeta, otros decían, es Elías, otros decían diferentes cosas, ¿verdad? Es un profeta, es un maestro, es lo que sea, es un rabí, ¿verdad? Lo veían, pero detrás de esa camuflaje, la gloria nunca dejó de estar. Ya estaba hecha. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? La gloria ya estaba. Entonces Dios les abre la ventana. Le dice, vean. Y ven a Jesús glorificado. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Entendamos el contexto. ¿De dónde vienen? Ellos vienen sufriendo. ¿Por qué? Porque dicen, híjole, el Mesías va a morirse. Para ellos era un Mesías que iba a restaurar la gloria de Israel y que ahora estaba diciendo siempre no va a ser como tú crees, va a ser como yo digo. ¿Y saben qué? Voy a sufrir, me van a rechazar, yo no voy a venir a poner el pie delante de ellos, es más, me van a crucificar los romanos. Y los otros así como, ¿qué? ¿He estado perdiendo mi tiempo todo este tiempo? Oye, a mí me dijeron que ser cristiano era color de rosa y que nunca iba a tener problemas y que todo iba a arreglarse. Y ahora me estás diciendo que va a haber sufrimiento. Sí. ¿Por qué? Porque es lo que dice la Biblia, no es lo que digo yo. ¿Sí me explico? Ahora, Dios abre esta ventana y empiezan a ver.
y empiezan a ver una manifestación del reino que ya es y todavía no es. ¿Qué es lo primero que dice Jesús? Esto está cañón. ¿Qué es lo primero que dice Jesús en los primeros capítulos de Marcos? Dice, el tiempo se ha cumplido, el reino, y se acuerdan lo que significaba la palabra cerca. No en nuestro español de cerca es, esto está cerca pero no está conmigo. No, en el griego esa palabra, o teológicamente la podemos traducir como el reino que ya es y todavía no. Ya está manifestado desde el momento que vino Cristo, el reino vino, pero se consuma en nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando Él venga en su segunda venida y establezca su reino milenial. ¿Vamos bien? Él está diciendo, ya está el reino. Ya está. El reino es ese reino con poder. Están viendo un reino lleno de poder, lleno de gloria, lleno de majestad, donde Él gobierna, donde Él manda, donde todo está en armonía, donde Satanás está atado, donde no hay mal, donde está la gente expuesta delante de Él. ¿Lo estamos viendo? Eso es lo que están viendo los discípulos, ¿verdad? Una invasión del futuro en su presente en ese monte. De repente se abren sus ojos y dicen, no te pases. Es como si te vieras. Yo no sé si han visto estas dinámicas donde dices, ¿qué le dirías al José Luis de hace 10 años? ¿Verdad? No, pues le diría que no sea sonso. Que le baje las tortillas y a la Coca-Cola. ¿Verdad? Haz de cuenta eso. Ellos empiezan a ver ese futuro, una visión del futuro en el presente. Es literalmente una ventana abierta hacia la gloria venidera. Ahora, por unos momentos, los discípulos contemplan lo que ya es una realidad en la temporalidad de Dios, fuera del tiempo de Dios, ¿verdad? Dios no estando sujeto al tiempo, ya es una realidad. Pero Dios en su poder dice, yo te quiero mostrar. Estás sufriendo porque el Mesías va a morir. Estás sufriendo porque el Mesías va a poner su vida, se va a sacrificar. Estás sufriendo porque... Déjame te muestro la gloria. Déjame te muestro cómo va a estar ese Mesías que ahora estás teniendo tal vez lástima, o que tal vez sientes que no tiene poder, o también tal vez sientes que no tiene la verdad completa, porque muchas veces nos encontramos así, venimos a la iglesia, oímos una predicación, leemos la Biblia, pero nos quedamos en esa orilla donde dices, pues está bien padre, pero no sé si sea para mí. Está bien grueso, pero yo no sé si Dios realmente me está llamando a mí a perdonar a esa persona. No, yo creo que... ¿Sí me estoy explicando? Te quedas en esa línea donde dices, sí es Dios, pero no es Dios. Dice, no sé si está pasando. Contemplan esta realidad de Dios. Lo que para un día será una realidad permanente. Y Dios quiere que lo vean. Dice, ¿estás sufriendo por esto? ¿Estás pensando que Dios no es el camino, que Jesús no es el camino, la verdad y la vida? ¿Estás pensando que si tú crees en Jesús y te acercas a Él, Él te hará descansar? ¿Estás dudando de eso? Dice, déjame te abro los ojos para que veas la gloria y el poder de este hombre que tú ahora estás diciendo que va a morir y que no va a servir y que quién sabe si valga la pena seguir. Déjame te muestro quién es verdaderamente Él. Y es lo que necesitamos como iglesia hoy, que Dios abra nuestros ojos para poder ver claramente quién es mi Dios, quién es tu Dios, ¿para qué? Para que podamos levantarnos y pararnos firmes en su palabra y no ser movidos como las olas del mar o las nubes en el viento, en el cielo. ¿Por qué? Porque nuestra fe, ¿verdad? Porque nos hemos convertido en hombres de doble ánimo. Si Dios nos bendice, entonces sí le amo y sí le creo. Pero si las cosas empiezan a salir mal, entonces ya no quiero nada. Y la realidad es que ahí estás tú y ahí estoy yo. Y nos pasa más seguido de lo que queremos admitir. Escoge tu verdad. ¿Quién es Cristo para ti? El domingo pasado me dijiste que Él es tu Salvador, tu Rey, tu Señor, ¿verdad? ¡Qué cañón! Está muy grueso. Esto está muy grueso. Y vean, esto está muy grueso. Porque no solamente les abre la ventana y ven a Jesús glorificado. Ellos pueden ver todos los elementos que van a componer el reino de Cristo
en el milenio. Ve todo. Ven todo. ¿Qué vieron? A Jesús glorificado. Jesús resplandece con una gloria indescriptible. La gloria que normalmente estaba oculta detrás de su humanidad se hace visible y por un instante los discípulos ven quién es verdaderamente a Jesús. Yo creo que ahí dejaron de pensar, wow, ¿quién es este hombre que hasta la tormenta, los cielos se sujetan a él? ¿Quién es este hombre? Cuando vieron a Jesús verdaderamente dice, con razón se le sujetan las montañas, con razón se le sujetan los mares, con razón se le sujetan las tormentas, con razón se le sujetan los demonios. Y ¿sabes qué? Con razón, porque es un Dios glorioso. Y es una línea en la que tú y yo tenemos que aprender a pasar. Y la transfiguración es la enseñanza de Jesús para empezar a hacer esa transición. Está cañón, ¿verdad? Finalmente ven que Jesús no es solamente un maestro o un profeta, no solamente es un Mesías. Ven a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores en toda su gloria. Y tan así lo ven que Pedro empieza, ay Jesús, hacemos unas enramadas para Elías, para Elías y Moisés y tú, y después dice en el versículo 6, porque no sabía ni qué decía el Pedro. ¿Te ha pasado que te pones nervioso y dices puras cosas pero sin conectar tu lengua al cerebro? Así andaba Pedro. Y dice, wow, está bien chido que, ahorita lo vamos a leer. Ven a Dios en toda su gloria. Y no solamente eso, ven a los santos glorificados. Ven a los santos glorificados. ¿Quiénes son los santos glorificados? Elías y Moisés. Dice, wow, Jesús prometió que iba a terminar la buena obra que empezó en nosotros. Mira, aquí está Elías y aquí está Moisés. Wow. Y los ven como glorificados. ¿Qué es lo que Dios te dice constantemente? ¿Qué es lo que dice Dios constantemente? Que a ti te llamó, a ti te escogió aún antes de la fundación del mundo. Y Él te escogió ¿para qué? Te predestinó ¿para qué? Para glorificarte. Lo que ellos están viendo es esa promesa de Jesús hecha realidad. Y sabes que un día tú y yo vamos a estar ahí con el Señor como santos glorificados juntamente con Él. ¿Por qué? Porque en este momento Jacobo, Pedro y Juan están viendo el reino en ese momento, pero ellos ¿qué son? ¿Están siendo qué? Testigos humanos, ¿verdad? Mortales que están dando testimonio que todavía viven en ese mundo, que todavía no han sido glorificados. Sin embargo, están contemplando a un rey glorificado, contemplan a los santos glorificados y escuchan la voz de Dios en el cielo. Está muy cañón. ¿Sabes qué está viendo? ¿Sabes a quién está viendo? A Jesús glorificado en ese reino que ya es, pero todavía no es. Lo está viendo. Y está viendo a Moisés y Elías. ¿Sabes quién más está ahí? ¿Sabes quién más está ahí? Estás tú, Javier. Estás tú, Tere. Estás tú, Abel. Estás tú, Héctor. Estás tú, Ernesto. Estás tú, Mau. Estamos ahí nosotros. ¿Santos qué? Glorificados. Dice, ¿sabes que tu vida ha sufrido? ¿Te ha ido mal? ¿Te has sentido que Dios no está contigo? ¿Te has sentido que Dios realmente pues de repente sí te bendice y de repente no? Como que es de contentillo. ¿Has sentido todas esas cosas? Pero déjame te digo algo. Dice que los discípulos vieron ese reino y vieron que cada promesa que Jesús hizo había sido cumplida por su pacto, por su sangre, por su sacrificio, porque no se negó a vivir y hacer la voluntad del Padre y morir en la cruz del Calvario, porque detrás de la cruz estaba la gloria. Y ellos pueden ver, te pueden ver a ti, Juan, te pueden ver a ti, Almita, a ti, Liz, nos ven glorificados en el cielo. Esto está cañón. Lo empiezan a ver. Y esta gente, mortales, que todavía no mueren, que todavía no han sido glorificados, ¿qué va a pasar en el milenio? ¿Sabes qué va a pasar? Va a haber gente que van a ser durante ese milenio, ¿verdad? Nosotros ya vamos a ser santos glorificados, con un cuerpo glorificado, ¿verdad? Con una mente redimida, ¿verdad? Su ley va a ser escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso no significa que vamos a ser omnipotentes, ni omnipresentes, ni omniscientes. Solamente Dios. Nosotros somos criaturas creadas por Él y para Él.
para su gloria, para la gloria de su nombre, porque Dios todo lo hace para la gloria de su nombre. Y ahí, cuando estemos ahí, vamos a estar aprendiendo de Jesús, nos vamos a estar asombrando acerca de Jesús, de cada vez, cada cosa que vamos a descubrir de Él, porque Él es grande, porque Él es inmenso, Él es infinito. Vamos a estar, wow, aleluya, wow, qué grueso, qué wow. Yo cuando me decían, vamos a estar en el cielo cantando aleluya, aleluya, decía, no juegues, qué aburrido. No, es que vamos a estar tan asombrados. Qué gusto verte, hijo. Qué gusto verte. Vamos a estar ahí súper. Y ahí vas a estar, brother. Y ahí va a estar tu hijo. Y ahí va a estar tu tío. Wow. Cañón. Tienes esperanza, hijo. Ay, pero es que he sufrido mucho. La gloria venidera no se compara con cualquier sufrimiento. ¿Y sabes qué va a pasar? En ese tiempo, en el milenio, van a ser gente. ¿Y sabes qué van a ser? Va a estar Jesús glorificado. Va a estar los santos glorificados. No por nuestra obra. Ya sabemos que por nosotros nomás no se puede. Si se trata de cavar y hundirte más, déjame solito. Yo puedo. Pero si se trata de ser glorificado y santo, yo no puedo. Es por su gracia, por su obra, por su amor, por su misericordia, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para verte redimido en el cielo, en una posición restaurada, en amistad con el Rey de Reyes. ¡Oh, aleluya! Está cañón. Y vemos ahí, y vamos a ver esta gente. ¿Y sabes qué va a hacer esta gente? ¿Cuáles son los elementos del reino de Dios? Jesús glorificado, los santos glorificados, los testigos mortales. Va a haber testigos mortales que van a aceptar a Cristo. Y va a haber testigos mortales que van a rechazar a Cristo. Y se van a levantar en contra de Jesús. ¿Por qué? Y ya no va a estar Satanás. ¿Por qué? Porque Dios quiere mostrarnos que el problema del hombre no es Satanás. Es la condición de tu corazón. Y el mayor problema que tenían los discípulos aquí era la condición de su corazón, que ellos querían que Jesús fuera lo que ellos querían que fuera e hiciera lo que ellos querían que hiciera en el momento que ellos querían que lo hiciera. ¿Y sabes qué? Ahí estamos tú y yo más de lo que queremos admitir. ¿Sabes cuál es tu problema? No es Dios, no es su palabra, no es que Él no sea suficiente. El problema es mi corazón, es tu corazón. Y el único que puede cambiar tu corazón es ese Rey glorificado. ¿Quieres entenderlo más? ¿Quieres creerlo más? Acércate más. No se trata de que trates más, se trata de que te acerques más, de que me acerque más, de que dependa más, de que reconozca mi inhabilidad más. Durante unos minutos el reino invade la historia. El cielo se junta con la tierra en ese monte. El rey está ahí, los santos están ahí, la gloria está ahí, la voz divina. La nube cubre la montaña. Dice que de repente una nube cubrió la montaña. Era la gloria de Dios, la gloria del Padre manifestada. La presencia de Dios desciende y la voz del Padre se escucha desde el cielo. Oh, manches, está cañón. ¿Lo estamos viendo? ¿O soy el único aquí que me dio un pasón con esto? Inmediatamente después, y hombres mortales contemplan la gloria de Dios. Yo quiero contemplar la gloria de Dios. ¿Tú no? ¿Tú no? Inmediatamente después de que les dice, tomen su cruz. Y están ya todos apañados. Ay, no, pues yo reino contigo, pero eso de la cruz, pues tú ya la llevaste. Tú ya lo hiciste. Entonces, no. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. ¿Por qué? Porque el camino del rey define el camino del siervo. Inmediatamente después, que les habla de la cruz, que les dice que se nieguen, que les dice que le sigan, Jesús les muestra la gloria. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús les muestra la gloria después de ese bajonón?
Dice Dios, y Jesús íbamos re bien, con todos los milagros y los demonios, cuando nos enviaste a predicar y que echamos fuera demonios, estaba re chido. Pero ¿qué onda con la cruz? O sea, esa no es buena mercadotecnia. Te está fallando el enfoque. ¿Sabes por qué? Inmediatamente después de que les habla de la cruz, de negarse y de seguirle, ¿por qué les muestra su gloria? Ahí les va. Entiéndelo, entendámoslo. Porque nadie puede caminar fielmente hacia el sufrimiento o durante el sufrimiento si no sabe hacia dónde conduce el camino. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estás sufriendo? ¿Sabes por qué te cuesta o nos cuesta creerle a Dios en medio del sufrimiento? Porque no hemos entendido por qué Dios está permitiendo ese sufrimiento. Y lo primero que hacemos es enojarnos con Él y apartarnos de Él. Porque Jesús no está haciendo lo que yo quiero que Él sea. Que conteste cuando yo quiero que conteste, de la forma que yo quiero que conteste. Entonces, ¿qué hago? Me alejo. Porque no entiendo a dónde me está llevando Dios en medio de este sufrimiento. Dios le da a sus discípulos una visión del futuro para que puedan permanecer fieles en el presente. ¿Te duele tu vida? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes rechazado, desechado? ¿Ignorado? ¿Hecho a un lado, olvidado, despreciado? Dios nos está mostrando cómo nos vamos a ver. Y no es algo de que a lo mejor pase o porque Él tiene las mejores intenciones. Es algo que ya es y que estamos esperando y que hoy necesitamos entender hacia dónde guía el camino del sufrimiento para entonces vernos glorificados. Tu gloria postrera será mejor que la primera. Será mejor que la primera. Y ahora aquí encontramos el propósito de la transfiguración. Está interesantísimo, ¿no? Está cañón. Y esta es la frase que resume todo el pasaje, desde el 9 hasta el 13. Se las voy a decir, apúntenla si quieren. La transfiguración no aparece para reemplazar el tema del sufrimiento. La transfiguración, con toda esta gloria, con todo este poder, con todo este esplendor, con toda esta consumación de la obra de Cristo, no fue revelada para reemplazar el tema del sufrimiento. Así como que Dios dijo, ay no, pues déjales tiro una onda buena para que se animen. ¿No? Después de un tubazo vamos a darles unas palmaditas para que agarren la onda y no se rajen. No. Se los vuelvo a repetir, la transfiguración no aparece para reemplazar el tema del sufrimiento. Aparece para interpretarlo correctamente. Aparece para interpretarlo correctamente, para interpretar el sufrimiento correctamente. Vean esto. ¿Por qué? Porque los discípulos creen. Y ellos en su mente dicen, si hay sufrimiento no puede haber gloria. ¿Cómo es que Dios me ama si me está pasando todo esto? Y a mí me pasa seguido, de verdad. Pero tú eres el pastor. Si eres mejor, be my guest. A mí me pasa y seguido. ¿Pero por qué? ¿Por qué no pasa? ¿Por qué? Si hay sufrimiento no puede haber gloria. Quiero estar de gloria en gloria en gloria. Y Pedro y este brother le dice, vamos a hacer unas enramadas, Jesús, aquí está bien chido. Vamos a quedarnos aquí en la gloria, en el monte, en lo alto. Y Jesús dice, en él, vamos a bajar. Vamos a bajar. Y Jesús les muestra precisamente, vean esto, este cañón.
los discípulos dicen, si hay sufrimiento no puede haber gloria, pero Jesús les muestra precisamente porque habrá gloria, el sufrimiento tiene sentido. Jesús, dice la palabra de Dios, que cuando él iba en camino a Jerusalén y ve a Jerusalén de lejos, dice la palabra que él puso su rostro como ¿qué? Como pedernal, como una piedra. ¿Qué significaba esto? ¿Qué significa? Que hablaba de la entrega, de la convicción férrea de Jesús, de su decisión de ir a ese lugar para morir en la cruz del Calvario. Habla de eso, está hablando, dice, es que a mí nadie me va a mover, yo sé lo que voy a hacer. ¿Y saben por qué Dios muestra a Jesús, nos muestra esta gloria del reino consumado de Jesús ya reinando, ¿verdad? En el milenio, y nos muestra a nosotros y a la gente y a todas esas cosas? ¿Por qué lo muestra? Porque Jesús nunca dejó de pensar que él había venido para hacer la voluntad de su Padre. Él ya estaba consumado, él ya sabía que lo que iba a hacer era morir en la cruz del Calvario por su Padre. Ahora, ¿por qué dice Jesús, Señor, si quieres que pase esta copa, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya? No es que Jesús fue tentado a no hacer lo que Dios le llamaba a hacer. Jesús está siendo empático con nosotros y nos está diciendo, ¿sabes qué? Yo como en mi humanidad, porque era totalmente hombre y totalmente Dios al mismo tiempo, en su humanidad, Él está siendo honesto y está diciendo, ¿sabes qué? Este llamado que me has dado es tan difícil que preferiría que no me sucediera, pero no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya. Está diciendo, ¿saben qué, hijos? ¿Saben qué, hijos míos? Yo sé que el hacer mi voluntad es duro. Yo sé que el negarte es duro. Yo sé que el tomar tu cruz es duro. Yo sé que el servir a gente que no te ama o no te aprecia. Yo sé que perdonar a alguien que te sigue echando cosas. Yo sé que perdonar a aquel que te fue infiel o a aquella persona que te traicionó. Yo sé que es duro. Y yo sé que deseas no hacerlo, pero es mejor hacer la voluntad del Padre, porque detrás de ello hay salvación, hay liberación, detrás de ello hay gloria. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, la gloria redefinió el sufrimiento, interpretó el sufrimiento correctamente. Jesús vio más allá de la cruz. Te vio a ti, te vio a ti, te vio a ti. Nos vio adorando en su reino. Nos vio a su Padre glorificado por esto. Está muy grueso. Y esto es lo que hace Jesús. Precisamente porque habrá gloria, el sufrimiento tiene sentido. Voy a sufrir. Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Por eso decía Pablo esto, porque tenía un entendimiento correcto de la gloria que venía, que ya era. Ay. Y esto es algo que tenemos que entender y que los discípulos tenían que entender para poder seguir a Jesús. La gloria no elimina la cruz. La gloria explica la cruz. La gloria le da significado a la cruz. Dice, esta cruz te va a llevar a esto. ¿Quieres tener plenitud en tu matrimonio? ¿Quieres que tu esposa te ame de una manera descomunal? Tomemos nuestra cruz, neguémonos a nosotros mismos y sigámosle. ¿Cuántos dijeron, yo no le entro? ¿Está cañón? Está muy bueno. Ojalá me esté explicando como siento que me quiero explicar. O como le estoy echando la enjundia para explicar. A lo mejor grito porque no me puedo explicar, pero está cañón. Entonces lo estoy estudiando y así como que, a ver, espérate. Así como que, ay. Como que Dios me decía, arre burro, así como que, agarra la onda. Entonces, ¿cuál fue el punto número 1? Son 3 puntos, ya voy a terminar en 3 horas más. El reino es más glorioso de lo que la cruz es dolorosa. ¿Quedó claro? ¿Ya quedó claro? El segundo punto que tenemos que entender es, la gloria de Jesús redefine nuestras expectativas del Mesías. Vean esto. Marcos capítulo 9, versículo 5 al 8. Tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús,
Rabí, dice Pedrito. No, Jesús, yo nunca, yo muero contigo y lo niega. Y aquí véanlo de nuevo. Y luego le dice, ¿quién soy yo? Tú eres el Cristo. Dice, muy bien. Oye, pero no te mueras. Aléjate de mí, Satanás. Ahí, ¿verdad? Está chido. Qué bueno que yo no fui Pedro. Dice, y tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús, Rabí, ¿qué? Ahí está. Y dice, oye, qué padre que estemos aquí, Jesús. Así como, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Así como que Pedro está viendo todo y está diciendo, ¡ay, no manches! Y de repente así como que, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Tengo que decir algo. Tengo que decir algo. ¡Y qué padre que estamos aquí! Y Jesús, yo creo que, sí, mijo, sí. Está padre, ¿verdad? Qué bueno que te gustó. Porque así va a ser la eternidad. ¿Verdad? Y luego le dice, podemos levantar 3 albergues. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y me encanta el versículo 6. No sabía qué decir. O sea, Marcos cuando escribe, ¿sabes que Marcos escribe? Marcos era para Pedro lo que Lucas era para Pablo, ¿verdad? Él escribía todas sus cosas. Entonces Marcos como que dice, como que en el versículo 6 nos explica por qué dijo lo que dijo en el versículo 5. Así como que Marcos dijo, pobrecito, no sabía lo que decía. Está chido, ¿no? Dice, no sabía qué decir, porque todos estaban asustados. Imagínate que estás en una casa del terror. Yo nunca había pagado para que me espantaran. Y la única vez que pagué para que me espantaran, salí con bolas rojas en todo el cuello, en toda la cara, en todo el cuerpo. Horrible, horrible. El Jason me persiguió con la de esa. ¡Ah! Horrible. Y luego la del exorcista. ¡Árale! Sí, o sea, horrible. Y yo, oye, se ve bien real la del exorcista. Y de repente, ¡ay, Jalisco! Pues estaban asustados. Entonces, pues, ¿qué se les ocurrió? ¿Y ahora qué decimos? Pues qué chido estar aquí. ¿Cuál chido estar aquí? Están asustados. Versículo 7, entonces apareció una nube. Así como que era el Q, ¿no? Hacemos unas enramadas y de repente, ¿cuáles enramadas? Yo tengo la nube de gloria. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi hijo amado. Escúchenlo. ¿Qué dijo? Escúchenlo. Oye, pero es que está diciendo eso de que se tiene que morir y sufrir y que lo van a rechazar. ¿Qué onda? Pues no es el Mesías que nos dijeron en el Antiguo Testamento, los profetas. No es ese. Y Dios dice, escúchenlo. Pero es que no tiene sentido. ¿Por qué me está pidiendo que haga esto cuando yo no quiero hacer lo que Él me pide que haga? Escúchalo. Pon atención a lo que te está diciendo. ¿Por qué? Porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Escúchenlo, es mi hijo amado. Y de repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Elías y Moisés, la ley y los profetas ya no estaban. ¿Por qué? Porque Marcos está preocupado por darle continuidad al evangelio. ¿Sabes qué? Sí vino la ley, vinieron los profetas, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué dice? Está mi hijo. Está mi hijo. La transfiguración corrige 3 malos entendidos de los discípulos y va a corregir 3 malos entendidos que tenemos nosotros. Primer malentendido, si Jesús sufre, Dios debe haberlo abandonado. Ahí dices, no, pues ¿cómo crees si yo me sé la historia? No, pero ¿qué tal contigo? ¿Sufres porque te abandonó Dios? Había malos entendidos. No, estoy sufriendo, entonces Dios no está conmigo. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser color de rosa. Mentira del diablo. El evangelio de la prosperidad que predican mucha gente dice que Dios quiere a su gente siempre próspera, siempre sana y siempre feliz. Pregúntenle a Juan el Bautista. Pregúntenle a los apóstoles. Pregúntenle a Jesús. Pregúntenle a Pablo. Señor, quítame este aguijón.
No. ¿Vamos bien? Está cañón. Los discípulos no pueden reconciliar ambas cosas. ¿Cómo puede sufrir el Mesías y cómo puede morir el rey? No puede ser. Pero Dios les muestra que el sufrimiento no contradice su plan. El sufrimiento forma parte de su plan. La cruz no es un accidente. La cruz no es una derrota inesperada. La cruz es el camino escogido por el Padre. Para ti, para mí, para Jesús. Es el camino escogido. La cruz es el camino escogido. Entonces, si sufres, si Dios permite que suframos, no es porque Dios no te ama, porque Dios te ha rechazado, porque Dios no te quiere. Es porque Dios está haciendo algo. Toma tu cruz, niégate a ti mismo. Si ya no quieres creer en Él, si ya te quieres rendir, si ya no quieres seguir adelante, toma tu cruz, niégate a ti mismo y dile, Señor, pues ayúdame porque yo nomás no quiero, pero empújame. Llévame, porque yo no quiero. Entonces, ¿qué dice? Que la cruz no es un accidente. Dice Dios, yo te estoy poniendo ahí porque tengo un plan y mi plan es llevarte a la gloria. Pero la gloria llega después de la cruz. Amén. Ahora, no significa que tenemos que morir en la cruz del Calvario como Jesús. ¿Por qué no? Él ya murió una vez y para siempre por todos nosotros. Pero sí, tú y yo, si queremos ser sus discípulos, tenemos que negar nuestra carne, menguar para que Él crezca. El segundo malentendido, si Jesús sufre, entonces no puede ser glorioso. Pero la transfiguración demuestra exactamente lo contrario. La gloria sigue presente. Él acaba de anunciar que va a morir en la cruz del Calvario, pero la gloria sigue brillando. ¿Lo vemos? Cuando vas y pides perdón, cuando vas y te humillas, a lo mejor te sientes de lo peor. A lo mejor quieres explotar, gritarle a la gente. Pero cuando te callas, aunque te sientas súper mal, la gloria está brillando. Su nombre está siendo exaltado. Ayer, después de ir de un lugar que fuimos, teníamos que salir y había un chorro de tráfico y había una camioneta con una lancha y estaba en este carril y yo iba por este carril. Entonces, pues yo estaba así. Dije, no, esta va a dar la vuelta y me va a pegar. Entonces me adelanté. Entonces el de adelante se hace pero había un tráfico horrible, horrible, horrible. Entonces cambio el GPS y me dice que para el otro lado, que donde no había nada de carros, podía pasar. Entonces volteo con el de la pick-up y le digo, y me hace. Yo también lloré, hijo. También lloré. Exactamente, te entiendo. Entonces bajo el vidrio y él lo baja. Le digo, can. Ya le digo, ¿no? Y me dice, no. Yo, pero ¿por qué no? Sí, es que yo voy a dar la vuelta así. Le digo, sí, pero es que yo me moví hacia adelante porque me ibas a pegar cuando avanzaras, cuando te dieras la vuelta. Por eso me hice adelante para pues, pasar. Te debiste haber parado atrás. Te debiste haber esperado. Para los que manejan esas cosas, yo creo que es parte del folclore, ¿verdad? Pero uno que nunca. Entonces le digo, oye, pero no, le digo, yes, I understand, but please, let me just go through. No, es que me empezaron a decir, no. Le digo, well, ¿entonces no me vas a dejar pasar? Me dice, no. Y que me sale lo hijo de Dios. No. Tomé la cruz. Me negué a mí mismo. Tengo la lengua rota de cómo me negué. Digo, so you're not gonna let me pass? No. Un gringote grandote así. Güero. Y yo, it's okay, man, no worries. God bless you. Y por adentro, hijo de Villa. Sentía que se me alborotaban los inquilinos. O sea, yo. Cuando Dios te dice, la gloria estaba brillando.
Nomás porque iba a predicar eso hoy, si no, no, pues déjame pasar y aquí traigo la fusca y miren. ¿Conoces al Chapo? Mi tío. No, no es cierto, ¿eh? Tomemos la cruz. Amén. Está bien gacho. De verdad se siente. Ya iba llegando a mi casa y encorijinado. El hígado se me hizo moño. It's okay, no worries, God bless you. Hasta el acento me salió bonito, así, God bless you. Y el otro barbón, así todavía me acuerdo de su cara. Nada. Si Jesús sufre, entonces no puede ser glorioso. La gloria permaneció. La gloria no desapareció. Simplemente todavía no era visible para todos. Solamente para los que eran más cercanos. Amén. Ahora, esto no estoy diciendo que te ganas la gloria de Dios, no. Pero si te acercas más, vas a ver más. No es que Dios te escoge y diga, ay, con este sí, con este no, este sí, este no, este sí, este no. Tú 2, yo 1, tú 3, yo 1. No, dices que no. Acércate. ¿Quieres ver bien? Acércate. Acércate. Y es por eso que Dios levanta el velo por unos instantes para que pudieran ver correctamente y los discípulos contemplan quién es Jesús realmente. Y esto nos ayuda a entender que Dios puede agarrar tu lengua, hacerte que no seas sentido por tonterías para que Él se glorifique. El sufrimiento no cancela la gloria. La gloria está presente incluso cuando la cruz se acerca, incluso cuando vas cargando la cruz y aun cuando mueres en ella. La gente no lo veía. María, la mamá de Jesús, no lo veía. Cuando Jesús va cargando la cruz y cae y ella llora. Cuando lo azotaron, cuando le enterraron esa corona de espinas, la gente decía, esto se terminó. Pero Jesús veía la gloria. Cuando iba hacia Jerusalén, cuando lo iban azotando, cuando le iba cargando y cuando dice, consumado es. El velo se rasga. Y te dice, Humberto, pásale. Katy, pásale. David, pásale. Pásale, Iván. Pásale, 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 pásale. El que quiera venir, venga. Yo he abierto las puertas. ¡Ay, qué chido! Y el tercer malentendido. Jesús es solamente otro gran hombre de Dios. Pedro propone hacer 3 enramadas. Una para Jesús, una para Elías y una para Moisés. Sin darse cuenta está colocando a Jesús en la misma categoría. Vamos a hacer una para ti y una para ahí. Todos en la misma categoría. Sin darse cuenta que lo está haciendo. Entonces el padre lo interrumpe y dice, espérate. No, chavo. Este es mi hijo amado. Ay, este es mi hijo amado. Escúchenlo. Y dice que cuando Dios habló, de repente voltearon, ya no había nadie. Ya no estaba Elías, ya no estaba Moisés, ya no era un profeta, ya no era el que trajo la ley, ya no estuvo el representante de los profetas, ya no estaban. Dice, Él no es igual que todos. Él no solamente es un profeta, Él no solamente es un Mesías, es mi hijo amado. Él es Dios. Lo elevó. Dijo, espérate, no estás viendo correctamente todavía. No lo puedes poner en el mismo lugar de los demás. No puedes poner la verdad de Dios al lado de la verdad de una filosofía, al lado de otro consejo. No podemos poner la verdad de Dios al lado de otra opción. Hasta que tú y yo no veamos claramente quién es Jesús, no vamos a poder seguirlo correctamente. No vamos a dejar de ir en contra de lo que Él quiere y lo que Él dice. Ya voy a terminar. Dice, espérate, este es mi hijo amado. A Él, oíd, escúchenlo.
Y con esto Dios está aclarando que Jesús no es simplemente otro profeta, que no es simplemente otro líder espiritual, que no es simplemente otro siervo de Dios. Él es mi hijo. Él es superior a Moisés, Él es superior a Elías, Él es superior a todos. Y por eso el Padre no dice, escuchen a Moisés o escuchen a él. Dice, escúchenlo a Él, a Él. Iglesia, escuchémosle a Él. Escuchémosle a Él. Nunca podremos seguir correctamente a Jesús si tenemos una visión pequeña de Jesús. Mientras más grande sea nuestra visión de Cristo, más dispuestos estaremos a seguirlo, a tomar nuestra cruz, a negarnos, a seguirlo. Porque cuando entendamos quién es Él, comenzaremos a confiar en el camino que Él nos pide que recorramos. Y si te dice, toma la cruz, ¿cuánta, Señor? Brinca, ¿qué tan alto? Sígueme instantáneamente. Pide perdón, me disculpo. Cállate la boca, me la callo. Déjame hacer justicia por ti, no te metas, no te metes. Pero ahí estamos todos los bola de sonsos, estorbándole a Dios, porque tu Dios es muy chiquito para hacerte justicia. No te entiende. No sabe lo que sufres. Y por último, el camino del rey también es el camino del discípulo. Versículo 9 del capítulo 9. Mientras bajaban de la montaña, Jesús no se quedó ahí. Otros evangelios terminan ahí. Pero dice Marcos, e iban caminando, bajando de la montaña. Ellos, no, vamos a quedarnos aquí, está bien chido. Y Jesús, no, chiquitos, vámonos para abajo. Todavía hay chamba. Todavía hay que representar al mundo quién eres, quién soy yo y cómo soy yo en donde quiera que esté, donde quiera que vayas. Así que bájate. Ya te mostré. Órale, vamos. Dice, mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Guardaron el secreto, pero no entendieron. Dice, pero discutían entre ellos qué significaba eso de levantarse entre los muertos. Y, ¿por qué dijo Jesús eso? O sea, ok, no vamos a decirle a nadie, pero ¿por qué? ¿Qué es eso de levantarse entre los muertos? Dice, ¿por qué? Y dice en el versículo 11, Jesús les dice ahí en el versículo ese, dicen los discípulos, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero antes de que venga el Mesías? Es lo que decían. Los maestros de la ley dicen que primero tiene que venir Elías, le preguntaron. Y Jesús les dice, sin duda Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas, respondió Jesús. Pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? A ver, ¿cómo? Si Elías va a venir y va a restaurar todas las cosas, ¿por qué entonces el Hijo del Hombre tiene que sufrir ser rechazado? A ver, no me hace clic, no entiendo. Los maestros decían esto y tú estás diciendo esto. Ellos se quedaron clavados. En vez de preguntarle a Jesús, a ver, Jesús, ¿qué es eso de que después de que resucites? O sea, ¿qué onda? Imagínate que Jesús les hubiera dicho, ¿sabes qué? Es que voy a morir, pero el tercer día me voy a levantar. Ellos habían dicho, qué chido. ¿Verdad? Pero no le preguntaron eso. Simplemente se fueron por otro lado porque ellos seguían trabados con él. No, es que el sufrimiento, el Mesías no puede ver gloria con sufrimiento. No puede pasar todas estas cosas con sufrimiento. Y entonces le dicen, ¿pero por qué? Como está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado. Versículo 13, pues bien, les dice Jesús, les digo que Elías ya ha venido y le hicieron todo lo que quisieron, tal como estaba escrito con él. ¿A Elías quién lo quería matar? Jezabel. ¿Se acuerdan? Al profeta Elías. Lo querían matar Jezabel. ¿Verdad? ¿De qué Elías está hablando Jesús? De Juan el Bautista. ¿Por qué Marcos narra la muerte de Juan el Bautista en manos de Herodias y de Herodes? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista vino en el poder y la autoridad de Elías. Y Herodias hizo lo que Jezabel quería hacer con Elías. Lo degolló, lo mató. Dice, él ya vino. Él preparó el camino. Y Jesús concilia esos pasajes del Antiguo Testamento y dice, él ya vino. Y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito. Mientras descienden de la montaña, los discípulos siguen confundidos. Jesús les ordena que no cuenten nada hasta que
pase su resurrección. Pero ellos no entienden lo que significa resucitar de los muertos. Y curiosamente, en lugar de preguntarles sobre la resurrección, preguntan acerca de Elías. ¿Por qué? Porque siguen luchando con la misma pregunta. ¿Cómo puede sufrir el Mesías? Los escribas en ese tiempo, el contexto, enseñaban que Elías debía venir antes del Mesías. Entonces ellos piensan, si Jesús realmente es el Mesías, ¿qué hacemos con esta profecía? No ha venido Elías. Y Jesús responde que Elías ya vino. Fue Juan el Bautista. Está hablando de Juan el Bautista. Juan cumplió su misión, preparó el camino, fue fiel a Dios, pero también sufrió, fue rechazado, fue encarcelado, fue asesinado. Entonces Jesús les muestra un patrón que atraviesa toda la historia de Dios. Los profetas sufrieron, Juan sufrió, Jesús sufrirá. Y di conmigo, ¿y yo? Sufriré. Y nos los muestra para que entendamos que la cruz no es evidencia de fracaso. La cruz es parte del camino. La gloria no elimina la cruz. La gloria le da significado. En pocas palabras, la gloria nos recuerda que el sufrimiento no tiene la última palabra. El sufrimiento no tiene la última palabra en tu vida. Ten esperanza, ten esperanza, ten esperanza. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que ya dijo, lo ha hecho. Ya lo hizo, ya es, ya existe. Atrévete a ver en la ventana de la gloria de la eternidad de Dios. Atrévete. La madurez espiritual ocurre cuando dejamos de escoger entre la cruz o la gloria. El gran problema que tenemos hoy en día es que o escogemos la cruz o escogemos la gloria. ¿Por qué? Porque el verdadero discípulo abraza las dos. El verdadero discípulo sufre la prueba abrazado de la gloria. Entiende que el sufrimiento no es el final de la historia, es parte del camino hacia la gloria, porque el camino de la cruz siempre conduce a la gloria del reino. Y como conclusión quiero decirte, la transfiguración no fue dada para distraer a los discípulos de la cruz. Él no te reveló esto para que digas, ay, bueno, ya no te preocupes, va a haber gloria. Mira, no, olvídate. No. Fue dada para enseñarles cómo interpretar la cruz. Dios hoy te trajo a este lugar para mostrarte que tu futuro es glorioso, que eres un santo glorificado, reinando juntamente con Cristo, estando en su gloria, escuchando la voz de Él, con un corazón nuevo, con una mente nueva, donde no habrá dolor, donde no habrá tristeza. Vamos a estar ahí. Dios te dice, ese es tu futuro. No te estoy mostrando la gloria para distraerte de la cruz. Te la estoy dando para que interpretes tu problema, tu cruz, tu sufrimiento. Muy pronto ellos iban a ver a Jesús arrestado, traicionado, abandonado, golpeado, crucificado. Y Jesús necesitaba que ellos entendieran que eso era necesario que pasara. Y cuando todo pareciera una derrota, debían de recordar la montaña. Dijo, te llevo ahí para que cuando estés ahí, cuando me veas ahí en la cruz, recuerdes la montaña. Recuerdes la montaña. Debían recordar la gloria, debían recordar la voz del Padre, que decía, escúchenle. Debían de recordar el reino. Dios les permitió ver la gloria por un momento para que pudieran soportar el sufrimiento cuando llegara el momento. ¿Estás viendo la gloria hoy? Más nos vale que la veamos para que cuando venga el sufrimiento lo soportemos. Y esto sigue siendo cierto para nosotros. La vida cristiana no consiste en ignorar la cruz. Si tú quieres una vida cristiana donde todo esté bonito y donde nunca sufras y donde nunca seas probado para crecer y madurar, donde nunca seas puesto en circunstancias difíciles, ¿para qué? Para madurar y representar a Dios. Si no quieres esa cruz, si no quieres eso, estás ignorando la cruz. La vida cristiana no consiste en ignorar la cruz, consiste en interpretar la cruz a la luz de la gloria que Dios nos ha prometido. Se lo vuelvo a repetir, la vida cristiana no consiste en ignorar la cruz, consiste en interpretar la cruz a la luz de la gloria que Dios nos ha prometido. Y así que, tal vez hoy, estás caminando por una temporada difícil. Tal vez hay dolor, incertidumbre. Quizás hay una cruz que no entiendes. No entiendes por qué. Y te duele, y te enoja, y te molesta.
Pero Marcos 9 nos recuerda que la cruz nunca es el final de la historia. Porque el reino viene con poder. Porque Jesús es el Rey glorioso. Y porque aquellos que siguen al Rey descubrirán que el camino de la cruz termina en la gloria. Un día vamos a estar en el cielo, en el milenio, y vamos a decir, wow, todo lo que sufrí que yo pensaba que era tan grande no se compara con esta gloria. Por eso cuando el camino se vuelva difícil, recuerda la montaña, recuerda la gloria, recuerda la voz del Padre que te dice, escúchale. Y sigue caminando detrás de Jesús. Sigamos, iglesia, caminando detrás de Jesús. Tomemos nuestra cruz, neguémonos a nosotros mismos y sigámosle. Solamente ese camino nos va a llevar al destino de Jesús. Porque la transfiguración no elimina la cruz, nos muestra por qué vale la pena cargarla. Yo no sé quién está lastimado aquí hoy. Y hoy me gustaría orar por ti. Si hay situaciones que estás viviendo y dices que no entiendo por qué. Entiendo quién es Jesús, lo confesé la semana pasada. Pero durante la semana me di cuenta que es tan difícil cargar mi cruz, que es tan difícil negarme a mí mismo, que es tan difícil seguirle, es tan difícil. Y por eso hoy Dios se trajo y te dice, mira, esta es mi gloria. Si tú quieres ser sanado, liberado, fortalecido, ponte de pie y vamos a orar. Dile, Jesús, aquí estoy, Señor, quiero encontrarte. Quiero saber interpretar este dolor. Quiero saber, Señor. Y si no quieres que lo entienda, ayúdame a aceptarlo. Ahora hay sufrimientos que estás sufriendo por decisiones equivocadas, decisiones incorrectas. Y eso está en nosotros. Pero aún esas cosas Dios las usa para bien, porque Él te ama. Pero hay una cosa es sufrir por nuestras decisiones erróneas y otra cosa es sufrir por su llamado en nuestras vidas. Así que yo no sé dónde estás tú, pero yo creo que todos hemos experimentado el sufrimiento o estamos doliéndonos o estamos lastimados o estamos rotos y tal vez no encontramos la forma de poner todas esas piezas juntas y te sientes sin esperanza. Simplemente ahí donde estás, levanta tus manos a Jesús, dile, Señor, aquí estoy. Renuévame, Jesús. Wow, Jesús, tu gloria es tan hermosa. Gracias, papá, por mostrarnos tu palabra de una manera como nunca la había visto. Por mostrarme lo mucho que me amas. Por permitirme vislumbrar a través de tu palabra quién eres realmente, Jesús. Tu amor tan grande, tu misericordia tan grande, tu gracia tan grande.